Nadie te toma en serio porque no conoces la regla de las 3 Cs, pero en este vídeo te voy a enseñar a proyectar esa autoridad para que los demás valoren lo que dices. Hoy vas a aprender 5 comportamientos trampa que hacen que los demás dejen de escucharte. Incluso hay veces que hasta te pierden el respeto, aunque seas la persona que más criterio tiene en la sala. Soy Sara Alonso y antes me hacía pequeñita, apenas me escuchaban, pero ahora doy conferencias y formaciones a miles de personas. Empezamos con el comportamiento trampa número 1, que es ir poniendo 1000 matices antes de decir lo que piensas. La gente no puede tomarte en serio cuando oye cosas como, bueno, quizá yo no tenga tanta experiencia, pero, o bueno, a lo mejor me equivoco, pero... O incluso, bueno, esto no es 100% así, pero tú puedes estar diciendo algo inteligente que no lo va a parecer porque tú mismo te estás restando fuerza a lo que dices. Este lenguaje que está cargado de dudas se llama amortiguador y lo que hace es que te baja la imagen de persona competente. Pareces incompetente cuando haces esto. Y te digo una cosa, cuando alguien nos valora, lo hace por 2 cosas. Lo primero es la cercanía que le estamos transmitiendo y lo segundo es si somos o no competentes con respecto al tema del que estamos hablando. Pero no lo hace por el contenido, lo hace precisamente por nuestro comportamiento. De hecho, hay estudios que lo demuestran. Hay un estudio que hicieron donde 2 personas decían exactamente lo mismo. Una lo hacía con este lenguaje cargado de dudas, que se llama cobertura lingüística, porque es como que le das mucha cobertura antes de hablar, y otro lo decía con seguridad. ¿Quién tenía más credibilidad? Evidentemente el que hablaba con seguridad. Incluso fueron a más, porque a uno le pusieron diciendo la verdad, pero con este lenguaje dubitativo, y a otro le dijeron que mintiera, pero que lo dijera con mucha convicción. Y otra vez lo expusieron para ver quién daba más sensación de autoridad, quién daba la sensación de que estaba diciendo algo con criterio y realista. Y precisamente el que hablaba con seguridad siempre era el que ganaba los puntos, el que tenía mayor credibilidad por parte de la gente que le escuchaba. Y es que la gente no analiza tanto la lógica como nosotros nos creemos. Muchas veces lo que analiza es tu seguridad al hablar. Pero entonces, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué utilizamos este tipo de lenguaje si no nos funciona realmente? Pues lo primero es porque queremos curarnos en salud, porque no queremos que nos juzguen, así que nos amortiguamos con este tipo de lenguaje. Pero lo segundo es que la gente más inteligente al final ve matices, sabe que las cosas no son 100% de una manera y ya está, porque eso es demasiado simplista. Y precisamente, como no quieren sonar simplista, terminan añadiendo matices de más. Porque una cosa es ser riguroso, pero otra cosa es parecer inseguro precisamente por cargar tanto el lenguaje con nuestras dudas. Te pongo un ejemplo. No es lo mismo decir, bueno, yo tiraría por aquí, pero claro, existe la posibilidad de que no funcione, pero... O decir, creo que debemos tirar por aquí, pero tenemos que tener en cuenta que hay un 30% de posibilidades de que esto no funcione. ¿Cuál te da más sensación de seguridad? ¿La primera o la segunda? La segunda. ¿En cuál confiarías más? ¿La primera o la segunda? La segunda. Porque suena más seria, suena a que no se está disculpando por existir. ¿Cómo corregimos esto? Lo primero, tienes que diferenciar si tú estás matizando algo que tiene una rigurosidad intelectual, que además lo estás diciendo de forma precisa con un dato y lo haces de forma puntual, o estás suavizando tu opinión para que los demás no te juzguen. Y di la verdad, dítela a ti mismo, tienes que ser radicalmente honesto contigo, porque si no, no vas a poder solucionarlo. Y lo segundo es que si estás suavizando esa opinión, arriésgate a quitar el amortiguador. Yo sé que se te van a venir 1000 y sís a la cabeza y si piensa y si no sé qué. Arriésgate, de verdad. En vez de decir, bueno, igual creo que te podemos ayudar, di, con los datos que tenemos, te podemos ayudar. Lo que quiere la gente es tu seguridad, eso es lo que te está pidiendo. Y lo importante es que tú entiendas que tú no tienes que pedir perdón por opinar. Tú puedes decir lo que piensas y además decirlo con total convicción. Pero ¿qué pasa cuando dejar de matizar todavía no es suficiente para que la gente de verdad respete lo que tú quieres decir? Pues aquí entra el segundo comportamiento trampa, que es sobre explicar de más.
Y es que la gente inteligente odiamos que se nos malinterprete. Y por eso tendemos a explicar algo y luego explicarlo de otra forma y luego de otra y luego otro punto de vista y luego de otra manera y luego otro resumen y luego resumen de resumen y luego una frase que lo concreta. Y eso agota. Agota muchísimo y sobre todo cuando la otra persona lo ha pillado a la primera. Porque la sensación que da es o que tú piensas que él es cortito y que por eso tienes que explicarlo de más, o la segunda opción es que ni tú mismo te crees lo que estás diciendo y por eso tienes que meterle explicación, porque si dejaras la idea sola, se caería. No te conviene que piense ninguna de las dos cosas. Pero es que lo preocupante viene ahora. Cuando tú le das vueltas a una cosa y otra vez y otra, lo que estás haciendo es complicarlo. Y en psicología se habla de una cosa que se llama fluidez de procesamiento, que básicamente quiere decir que cuanto más fácil se entienda algo, la gente lo percibe como más verdadero, más inteligente y más sólido. Porque al final el cerebro es una máquina que quiere ahorrar energía. Por lo tanto, si ve que algo se entiende rápido, sencillo y fácil, le da una señal positiva porque le resulta familiar, le resulta seguro. En cambio, cuando algo es difícil de comprender porque le has dado tantas vueltas que ya no saben ni lo que quiere decir, aquí hay una señal de alerta que dice, uy, otra vez aquí algo no cuadra. ¿Cuál es la solución aquí? Tienes que acostumbrarte a decir tus ideas de forma breve y sencilla, sin dar muchos detalles. Si la otra persona quiere detalles, tranquilo, si es que te los va a pedir. Es un riesgo que está muy controlado. Y luego, por otro lado, cuando tú vayas a decir esa idea breve y concisa, cállate, haz un silencio, deja que cale el mensaje. Además, cuando la digas, no lo hagas de forma rebuscada, es decir, no digas, estamos detectando fricciones en la conversión derivada de la mala gestión de objeciones. ¿Para qué complicarse tanto? Dilo sencillo, se os están cayendo las ventas, porque en realidad no saben qué decir cuando una persona duda. ¿A qué eso lo entendemos todos? ¿Cuál es la forma más sencilla de entender eso? La segunda, ¿no? Pues así tenemos que explicar las cosas. La gente inteligente realmente no complica las cosas para creerse lista. Sabe que es lista y por eso lo que hace es coger las cosas rebuscadas y hacerlas simples, hacerlas sencillas. Ya has visto los dos primeros comportamientos clave, pero este que viene a continuación es imprescindible si lo que quieres es que te tengan en cuenta. El tercer comportamiento trampa es acelerarse en los momentos importantes. ¿Tú has notado cuando a alguien se le va cortando la respiración, sube el tono, se acelera? Pues eso es su sistema nervioso haciendo de las suyas. Cuando estamos nerviosos nos ponemos alerta y eso lo que hace es que te suba el pulso, te nota el corazón, se te corta la respiración y ya de manera natural nos vamos acelerando. Por eso, cuando lo vemos en otra persona, nos da la sensación de que está inseguro. Es más, hay estudios que demuestran que cuando tú bajas el ritmo, das la sensación de más credibilidad y más autoridad. Y yo sé que hay gente como yo que nuestra tendencia natural es hablar muy rápido, pero de verdad, no te atropelles, porque esto va a jugar en tu contra. La sensación que da cuando hacemos esto es que o no es importante y por eso lo pasamos por encima, o que te quieres ir porque estás cagado de miedo, una de las dos. Pero lo peor no es esto, lo peor es lo que le pasaba a un alumno que parecía que hablaba por dos. O sea, el problema era que es imposible entender todo lo que quiere decir. Es que, de verdad, me considero una persona que me pongo los audios rápido, que soy rápida de captar. Bueno, pues es que me resultaba complicadísimo. Así que ya le estamos añadiendo tensión al cerebro de quien nos escucha y eso hemos dicho que no nos conviene, queremos ponérselo fácil. Así que la solución es que de manera natural empieces a bajar el ritmo y ya empieces a hablar más lentito, pero además cuando llegue el momento clave, habla como un 20% más bajo que el resto de las cosas que tienes que decir para darle esa importancia. Y además haz pausas. Haz pausas antes, respiras y lo dices y luego deja un par de segundos antes de decir lo siguiente. Puedes ir más rápido en el resto de cosas que no sean tan importantes, siempre que se te entienda, pero cuando llegues a la idea principal, aterrízala. Párate y aterrízala. Y aquí viene la regla de las 3 Cs. Más calmado, más conciso y más contundente. Hasta ahora te he explicado solo 3 comportamientos trampa,
todavía quedan los dos más perjudiciales. Y es que el cuarto comportamiento trampa es intentar demostrar. Fíjate que a veces pasamos de un extremo a otro, pasamos de la modestia a intentar demostrar lo inteligentes que somos. Esto le pasó a una alumna que cuando estaba en una sesión de venta, la clienta le dijo sencillamente que no era el momento porque ahora mismo no tenía dinero, no lo terminaba de ver y sin embargo, cuando unas semanas después la vio, estaba metida en otra mentoría de peor calidad, pero de más precio. Entonces ella se preguntaba, Sara, ¿pero cómo puede ser esto? Bueno, pues hizo autorreflexión y se dio cuenta de que había sido demasiado modesta y la otra persona que le había vendido sí que se había dado cierto bombo, sí que se había hecho valer de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que esta persona hizo efecto rebote y entonces se pasó al otro extremo, demasiado técnica, una comunicación muy barroca, algo que demostrara que ella también valía. Fíjate que cuando nos vamos a estos extremos, en el fondo lo que estamos haciendo es compensar algo. Yo quiero demostrarte que sí valgo, pero si quiero demostrar algo es porque en el fondo pienso que no es así. El quinto comportamiento trampa tiene telita y es que es quitarse mérito. Muchas veces lo hacemos de forma inconsciente, pues estamos con la costumbre de hacer una broma de una limitación que nosotros tenemos o le quitamos importancia a algo que hemos logrado o incluso pues nos dicen un elogio y nosotros lo rebajamos. Esto parece a simple vista que puede ser humildad, pero no, esto es autosabotaje y además perjudica muchísimo cómo te perciben los demás. Fíjate que hicieron un estudio súper interesante en entrevistas de trabajo. Había candidatos que se presentaban abusando de esta modestia, de esta sobreeducación, de esta corrección, y luego había otros que se presentaban hablando de que son competentes, hablando de ellos mismos con seguridad. ¿Y qué pasó? Que los modestos caían bien, pero no parecían profesionales. Su nivel de incompetencia, la percepción de incompetencia, mejor dicho, subía. Entonces, parecían menos profesionales que las personas que realmente hablaban de sí mismos con seguridad y sin complejos. Quédate con esto grabado. Ir de modesto por la vida ayuda a los demás a pasarte por encima. Darte valor a ti mismo te ayuda a ti a seguir progresando. Así que la solución es que la próxima vez que alguien te diga, oye, me encanta cómo has hecho esto, lo has hecho genial, no digas, bueno, tampoco ha sido para tanto, tampoco estaba, no ha sido para tanto, porque te acabas de cargar la buena imagen que tenía de ti. Sencillamente di, gracias, ya está, gracias. Porque además, cuando tú dices gracias, la sensación es que tú también piensas eso de ti. ¿Y quiénes son las personas más seguras de sí mismas? ¿Las que piensan bien de sí mismos o las que piensan mal de sí mismos? No necesitas hacerte pequeño para caer bien. La confianza con cercanía engancha muchísimo más, pero la inseguridad y las bromitas se nota que es inseguridad. Ojo, atención, porque estos 5 comportamientos tienen escondidos un patrón oculto en el que caemos sin darnos cuenta, pero de lo que sí nos damos cuenta es de las consecuencias de ese patrón. Y es que de repente nos vamos a encontrar en nuestra vida estancados mientras otras personas a las que consideramos que quizá no tengan tanta experiencia, tanta carrera, que vemos en el fondo un poco por debajo, por decirlo así, y vemos como ellas sí que escalan, de repente la ascienden a ella antes que a nosotros o lo eligen como proveedor antes que nosotros y nosotros nos vamos estancando o incluso decayendo. ¿Por qué está pasando esto? Porque en el fondo el patrón oculto que hay en estos comportamientos es el miedo al rechazo. Miedo a caer mal, miedo a no gustarle, a que te juzguen, a equivocarte, miedo a perder oportunidades. Al final la gente inteligente suele sentir esto mucho más porque ve más complejidad, más variables, más formas en las que te pueden interpretar, más probabilidades de que pasen las cosas. Es como que tú eres consciente de que sabes lo que no sabes. Pero aquí está la paradoja y es que la gente que más progresa en la vida no es la que más sabe, es la que mejor gestiona el cómo le perciben los demás, es decir, la persona que mejor sabe transmitir a los demás. Y esa percepción depende más del cómo dices las cosas que del contenido. Ahora no se trata de que tú te vuelvas una persona mononeuronal, ¿vale? Lo que se trata es que tú alinees lo que tú quieres conseguir
con cómo estás transmitiendo eso. Tu trabajo no es defenderte preventivamente de las críticas, cómo lo pueda malinterpretar, lo que pueda pensar el otro. No, tu trabajo es decir tu idea de la forma más elocuente posible, con claridad, y dejar que tus ideas se defiendan por sí solas, que se sostengan solas. Así que antes de una conversación importante, hazte este chequeo rápido. Estoy metiendo demasiados igual, esto no es 100% así, no sé si... Sin necesidad, es como que estás suavizando demasiado tu opinión, estás explicando de más, estás yendo con prisa, estás complicando algo que podrías decir fácil, estás quitándote mérito o importancia a las cosas que has conseguido. Elige solo una cosa para mejorar a la semana, no te aturulles con todo a la vez. Y luego vas a ir viendo cómo de una cosa en una cosa vas a ir progresando con la propia práctica, y te vas a dar cuenta de que los demás te empiezan a prestar mucha más atención porque tú sabes expresarte mejor. Y así te prestarán más atención y valorarán más tus palabras, porque ahora ya no solamente eres inteligente, ahora también lo sabes transmitir. Ahora, si quieres saber cómo decir lo que piensas en momentos delicados sin sonar agresivo, ve a este vídeo porque he analizado el caso real de una seguidora. Haz clic y ve al vídeo.